esta teoría de entrenamiento está mal. Vamos a entrar aquí. El segundo gran problema, que para mí es todavía peor. Estoy bajando solo aquí para tener un buen lugar donde grabar. Si nosotros desgranásemos el movimiento lo máximo posible, cogemos un movimiento animal y lo desgranamos, ¿cuáles serían esos componentes básicos? Bienvenidos a uno de los vídeos que más ganas tenía hacer, al quinto capítulo, al sexto vídeo de esta serie de teoría de entrenamiento de este canal. Este vídeo de hoy tenía muchas ganas de hacerlo porque, ya os digo, como os dije en el anterior capítulo, que estuvimos hablando sobre qué es una capacidad y qué es una habilidad. En ese vídeo empezamos a explicar cómo se construye el movimiento. En este vídeo vamos a hablar sobre por qué creo que parte de la teoría de entrenamiento actualmente está incompleta o está mal planteada. Y sé que es un vídeo que a mucha gente le va a costar aceptar, pero solamente os pido una cosa, para todos aquellos que ya entendáis un poquito sobre teoría de entrenamiento y todo esto, os voy a pedir que hagáis un esfuerzo, al menos que intentéis escuchar, que intentéis entender el punto de mi razonamiento y por qué creo que esta parte de la teoría está incompleta, y que escuchéis la argumentación que yo os voy a hacer en cuanto a mi propuesta teórica sobre las capacidades básicas motoras, que esto es algo que voy a explicar ahora. Pero antes de meternos en materia, vamos a poner un poquito en contexto cuál es la situación actual en cuanto a esta parte de la teoría del entrenamiento. La teoría de entrenamiento actualmente dice que las capacidades básicas, en muchos sitios donde lo busquéis, son la fuerza, la resistencia, la velocidad, y en algún otro sitio también encontraréis la flexibilidad. Esto es lo que yo estudié en la carrera. Yo estudié esto en la carrera. En la carrera a mí me dijeron que la flexibilidad no era una básica, pero cuando hablaba con otros profesores también la mencionaban en algún que otro momento. Y hago este vídeo porque yo en la carrera no entendía esto. Obviamente te lo tienes que estudiar, pero soy una persona que le gusta entender, y entender quiere decir que el puzzle tenga sentido. Y para mí esta parte del puzzle, cuando lo estudié, no tenía sentido. Y es algo que intenté hablar con algunos profesores de por qué no le veía el sentido, qué era lo que me chirriaba. Y de alguna forma era como que su respuesta era, pues no, esto es la teoría, esto es lo que hay. He seguido profundizando después de varios años, ya os digo, no es algo que venga de un día para otro, es algo que está muy meditado, y es algo que para mí es la única forma que he encontrado viable para explicar esto que os voy a comentar a continuación. Dicho esto, vamos a empezar con los dos problemas fundamentales que veo de por qué estas capacidades están mal. Vamos con los dos problemas principales que he encontrado de por qué creo que esta teoría de entrenamiento está mal. Vamos a entrar aquí y vamos a seguir hablando del vídeo. Los dos problemas principales. El primer problema que veo es que parte de estas capacidades básicas, vamos a recordar lo que significa básico. Básico quiere decir, como ya sabemos, como expliqué en otro vídeo, que el movimiento es algo que se construye de la misma forma que cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor se construye. Es decir, hay un patrón en el universo, y este patrón resulta ser que todas las cosas que existen están hechas al mismo tiempo de otras cosas. Entonces, sabemos que el movimiento es algo que se construye paso a paso. Es decir, tiene un principio y tiene un final, y tiene unos pasos a seguir, tiene unas pautas. Y de la misma forma que un cuerpo humano está hecho de órganos, estos órganos de tejidos, los tejidos de células, y las células están hechas al mismo tiempo de moléculas, y estas moléculas de otras cosas, y esto de otras cosas, pues el movimiento es algo que le ocurre lo mismo. ¿Cuál es el punto de básico? ¿Qué quiere decir una capacidad básica? Básica quiere decir que es la unidad fundamental del movimiento. Si nosotros desgranásemos el movimiento lo máximo posible, es decir, cogemos un movimiento animal y lo desgranamos, ¿cuáles serían esos componentes básicos? ¿Cuáles son esos componentes básicos? Si cogemos un cuerpo humano, una cucaracha, un gato, y lo desgranamos hasta el final, lo que nos encontraríamos probablemente serían, al menos lo más vivo que vamos a encontrar, serían células. No conocemos vida más pequeña que una célula. Entonces, si cogemos el movimiento y lo desgranamos por completo, ¿cuáles serían esos componentes básicos que componen el movimiento? Pues eso son las capacidades fundamentales que yo llamo, o las capacidades físicas básicas. Son básicas. ¿Cuál es el primer problema? Pues que parte de esta propuesta teórica, como por ejemplo la velocidad o la flexibilidad o el equilibrio, no son básicos. Y no son básicos porque aparecen como consecuencia de otras cosas. Algunas de estas capacidades que se proponen, tal y como yo entiendo esto, algunas de esas capacidades no pertenecen al mismo nivel de la estructura de movimiento. Con estructura de movimiento me refiero a la construcción del movimiento. Desde los componentes más básicos, cuando los empezamos a juntar, todo esto formaría como una estructura que acaba generando el movimiento animal. Hay parte de estas capacidades
que no son tan fundamentales. Son fundamentales, o sea, desde una perspectiva de que son importantes. Claro que son importantes, el equilibrio es algo importante, pero el equilibrio es algo mucho más complejo que la fuerza. Es mucho más complejo, porque, por ejemplo, el equilibrio o la flexibilidad o la velocidad requieren de más cosas aparte de fuerza. Por ejemplo, el equilibrio. El equilibrio, ¿por qué no es algo básico? Es algo importante, sí, pero ¿por qué no es básico? ¿Por qué no es un componente básico? Por el simple hecho de que para que haya equilibrio necesitamos más cosas aparte de fuerza. Es decir, para que haya equilibrio necesitamos que unos músculos se estén contrayendo, por lo tanto ya tenemos fuerza, y por otro lado necesitamos que la persona que tenga propiocepción. La propiocepción ya es otra cosa más. Entonces, cuando juntamos la propiocepción con la fuerza y la coordinación y todo esto, pues es cuando aparece el equilibrio, es cuando la persona puede, por ejemplo, estar sobre un pie. Eso no es algo básico. Y la flexibilidad ocurre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la flexibilidad es la capacidad del cuerpo para inhibir la contracción muscular y poder estirar los tejidos y resistirlos. Entonces ya os acabo de dar una pista de por dónde va mi propuesta. O por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una suma, es una mezcla entre fuerza y una gestión locomotora, no quiero decir la palabra todavía, pero una gestión locomotora muy poderosa. Es decir, para que alguien ejecute técnicamente un ejercicio con mucha velocidad correctamente, necesita algo más allá de generar mucha fuerza. El primer problema que veo es que algunas de estas propuestas no son básicas. Estamos hablando de capacidades que son mucho más elevadas en la estructura de movimiento. Si vamos a hablar de las capacidades básicas, tenemos que hablar de cuáles son esas cosas más fundamentales. Claro, evidentemente, luego habrá otras capacidades también, como la velocidad ahora sí o el equilibrio, habrá que hablar sobre eso. Y estas capacidades, pues, no serán fundamentales, no serán las de la raíz, no serán las más mínimas. Seguirán siendo capacidades, ahora os diré cómo las llamo yo, pero no serán las básicas, no serán las fundamentales. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es todavía peor. Es peor por el simple hecho de que, bueno, nosotros, algo que sí sabemos, o algo que la teoría sí que contempla, me están acribillando a picotazos, así que espero por favor que reventéis el vídeo a likes y que lo compartáis con vuestros amigos, porque me están acribillando y estoy bajando solo aquí, bueno, aparte de para ver el sitio, estoy bajando solo aquí para tener un buen lugar donde grabar. El segundo gran problema, que para mí es todavía peor, y es que la teoría actual sí que contempla al sistema nervioso como parte fundamental del movimiento. Es decir, nosotros sabemos que los organismos animales que tienen capacidad de moverse, bueno, si son animales tienen esa capacidad, ¿no? Tienen voluntad de movimiento, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso es súper importante para el movimiento, porque es uno de los 3 sistemas que componen el aparato locomotor. ¿Cómo es posible que ninguna de las capacidades haga referencia al sistema nervioso? Es decir, tenemos la fuerza. La fuerza es una capacidad básica porque hace referencia a la fuerza que se genera entre las proteínas contráctiles, entre ese poder que se genera cuando se atraen estas proteínas, y es algo súper mínimo, eso es súper mínimo, es lo más mínimo que hay en el movimiento, porque sin eso no hay movimiento. La resistencia hace referencia a esa capacidad del cuerpo para soportar no solamente de manera física. Primero se genera el movimiento, una cosa es que el músculo se contraiga y otra cosa es que los tejidos luego sean capaces de soportar toda esa fuerza que se está generando. Entonces, la resistencia hace referencia a eso, y la resistencia también hace referencia a la capacidad del cuerpo para mantener esa fuerza produciéndose. Por eso es otra capacidad básica, es importantísima. Y haría referencia pues a todos estos sistemas energéticos que, bueno, que luego vamos a explicar. Y en tercer lugar, tendríamos la velocidad, la flexibilidad. ¿Cómo es que no hay ninguna capacidad que haga referencia al sistema nervioso? Esto es algo que yo me planteo. Y la solución que he encontrado es, bueno, si sabemos que el sistema nervioso es algo súper importante, de los 3 sistemas del aparato locomotor tenemos una capacidad que va para cada sistema. La fuerza hace referencia al músculo, la resistencia hace referencia al resto de tejidos y a las rutas metabólicas, a las rutas de obtención de energía. Y el tercer sistema, que es el sistema nervioso, tiene que tener su capacidad y por lo tanto tendrá su capacidad básica. Esto es algo que no se contempla actualmente. Esto es el gran problema de las capacidades básicas que yo veo. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues yo lo he pensado y he dicho, si cada sistema del aparato locomotor tiene su capacidad, y sabemos que la del músculo esquelético es la fuerza, que la de las rutas metabólicas es la resistencia, y sabemos que falta el sistema nervioso, que no está contemplado, yo me pregunto, ¿cuál es esa gran cosa? ¿Qué es eso que se le da tan bien? ¿O qué sería eso más mínimo que hace el sistema nervioso para que esa sea su capacidad? Entonces, la respuesta es muy sencilla.
plantéate, ¿qué es eso que hace el sistema nervioso tan bien que lo hace diferente al resto de órganos? Cada órgano en el organismo tiene sus propiedades, tiene sus funciones y también es muy curioso que justo el único órgano del cuerpo, el sistema nervioso, que tiene propiedades emergentes es justamente el sistema nervioso y es justamente el órgano que se ha olvidado la gente en las capacidades básicas. ¿Qué es esa cosa que se le da también al sistema nervioso? Pues básicamente el sistema nervioso es un organizador, es un gestor de toda la información que llega y sale del cuerpo. Esto se llama coordinación, chavales. La tercera capacidad básica es la coordinación. Entonces, ahora, por arte de magia, resulta que todo empieza a encajar, que toda la teoría de entrenamiento empieza a encajar. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los 3 objetivos principales del entrenamiento encajan con los 3 sistemas del aparato locomotor y encajan con las 3 capacidades básicas y encajan con las 3 principales variables de entrenamiento, que son la intensidad, el volumen y la calidad de movimiento. Os voy a poner en pantalla una tabla que he creado yo, que ya veréis que cuando lo entendáis tiene muchísimo sentido. Si visteis los anteriores vídeos, recordaréis, para cada cosa que realicemos en un entrenamiento hay uno de 3 posibles motivos. Uno es, yo hago este ejercicio porque quiero aprender un movimiento, quiero aprender la técnica, quiero mejorar cómo me muevo. Eso es un objetivo. El segundo objetivo es que quieres mejorar algo relacionado con la estructura, algo relacionado con lo que soporta ese movimiento. Número 2. Y número 3, quieres mejorar cómo tu cuerpo obtiene la energía. Quieres mejorar esta economía del movimiento, que hace referencia pues al consumo de oxígeno, que hace referencia pues a cuántas enzimas producimos para obtener energía de aquí, todas estas rutas metabólicas, todo eso tiene que ver con el tercer objetivo. Esos son los 3 objetivos del entrenamiento. Pero ahora resulta que cada uno de estos objetivos coincide con uno de los 3 sistemas principales que están dentro del aparato locomotor. Lo repito, el aparato locomotor es aquello que te permite moverte y se compone del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético y de las rutas metabólicas, del sistema metabólico, como lo quieras llamar. Y resulta que encajan a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora la gente habla de las capacidades básicas y no cuadra. No cuadra. Pero ¿cómo si cuadra? Como yo os lo estoy proponiendo. Si de repente aceptamos que las 3 capacidades mínimas básicas son la fuerza, la resistencia y la coordinación, ahora de repente todo el puzzle encaja y ahora de repente con esas 3 capacidades básicas sí que podemos empezar a construir el movimiento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la capacidad mínima básica del sistema nervioso que se encarga de coordinar todos los músculos intramuscularmente, intermuscularmente y, número 3, coordinar todo el cuerpo al mismo tiempo, que son cosas diferentes. Luego, la fuerza haría referencia a la contracción del músculo. Eso es súper básico. Eso es básico, no la velocidad. Porque la velocidad se explica con la fuerza, pero la fuerza no se explica con la velocidad. Y la resistencia, lo que os he dicho, hace referencia a toda esta obtención de energía y cómo el organismo metabólicamente funciona por dentro. De esta forma es como he conseguido entender todo este puzzle que llevaba tanto tiempo sin entender. Y ahora me preguntaréis, ¿qué es la flexibilidad entonces? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué son todas estas cosas? Antes de entrar en materia y antes de diferenciar por qué el equilibrio no pertenece al mundo de la flexibilidad, es porque hay ciertas capacidades que no son motoras. Os estaré dejando en pantalla ahora mismo un esquema que he hecho yo también, en el que vais a ver pues, las 3 capacidades básicas y vais a ver qué ocurre cuando empezamos a mezclar las 3 diferentes capacidades básicas según yo. ¿Vale? Estos serían las capacidades que aparecerían alrededor, serían capacidades compuestas, porque son capacidades que se construyen o que no son tan mínimas, siguen siendo muy importantes, pero no serían las mínimas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo son las capacidades motoras. Es decir, es la mitad del movimiento. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque dentro de la conexión entre el cerebro y el cuerpo hay 2 vías de mensajería, vamos a decir. Bueno, lo voy a poner un poco en contexto. Para que lo sepáis, el cerebro, ¿vale? O todo este sistema nervioso está conectado con el cuerpo. Y conectado quiere decir que se comunica a través de información con él. Entonces, ¿cómo te puedes comunicar con alguien? Pues tienes que ser capaz de mandarle tus mensajes y tienes que ser capaz también de recibir mensajes. El cerebro y el cuerpo está conectado por 2 vías principales. La primera es una conexión que manda información del cerebro al cuerpo, del cerebro al cuerpo. Y hay una segunda vía que va del cuerpo al cerebro. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber continuamente un loop. Tiene que haber una continua comunicación entre estas 2 vías. Es decir,
El cerebro tiene que mandar continuamente señales al cuerpo, pero el cuerpo también tiene que mandar continuamente señales al cerebro. Pues porque el cuerpo, cuando manda una señal para moverse, necesita conocer, pues por ejemplo, la posición exacta de su cuerpo, necesita recibir un feedback para poder seguir coordinando el músculo perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas capacidades básicas solamente son la parte del área motora, es decir, la parte de la comunicación del cerebro hacia el cuerpo. Ahora falta la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Pues la información que manda el cuerpo al cerebro. Estas tres capacidades que se proponen son tres capacidades básicas, son las básicas motoras. Ahora van a aparecer también otras tres capacidades que también son básicas en el otro área, es decir, de la información que manda el cuerpo al cerebro. Y eso es algo que explicaremos en un próximo vídeo, porque si no, se nos va de la olla este vídeo. Eso es lo que yo quería que entendierais. Si alguien me habla de la propiocepción es algo mucho más elevado y no es algo motor. Es decir, la propiocepción no es información que manda el cerebro al cuerpo. La propiocepción es información que manda el cuerpo al cerebro y este luego la gestiona y hará lo que tenga que hacer con ella. Por lo tanto, la propiocepción no cuadraría en este esquema. ¿Cuáles son esas capacidades que he encontrado que sí pueden encajar en este esquema? Pues bueno, cuando queremos trabajar la fuerza, arriba del triángulo, pues encontraremos que podemos trabajar la velocidad y la fuerza máxima. Esto dependerá de si hay una resistencia externa o no. Pero estamos siempre trabajando la fuerza, siempre. ¿Y cuál sería la variable de entrenamiento que trabajaríamos aquí? La intensidad. La intensidad es esa variable con la que vamos a jugar cuando queramos entrenarnos la fuerza. Si vamos más hacia la coordinación, si queremos juntar la coordinación con la fuerza, pues vamos a tener la movilidad. ¿Y qué es la movilidad? Pues básicamente la movilidad es la capacidad de una persona para mover voluntariamente sus articulaciones. Es decir, si yo quiero levantar mi brazo aquí, requiero de fuerza, pero no requiero de tanta. Por eso está más hacia la coordinación, porque sí que necesitas más coordinación para que el cerebro pueda coordinar todo este rango de movimiento. Eso es coordinación y se necesita contracción muscular. Por eso está en el área de la fuerza. En cambio, si miramos en el otro lado de la coordinación y vamos hacia la resistencia, ¿por qué está puesto ahí? Pues porque la flexibilidad básicamente requiere de mucha coordinación, aunque no lo queráis. Pero la flexibilidad es básicamente la no fuerza. Es diferente a la movilidad. Es la no fuerza, ¿por qué? Pues porque tú para estirar un músculo necesitas coordinar el músculo inhibiéndolo, pero no deja de ser una coordinación. Cuando el cerebro es capaz de inhibir un músculo es cuando éste puede estirarse. Fijaos, cuando muchos novatos empiezan en el gimnasio, por ejemplo, una sentadilla, y empiezan con la sentadilla y tienen una técnica horrible. ¿Por qué es una técnica horrible y al cabo de 2 semanas ganan un montón de profundidad en la sentadilla? ¿Han ganado flexibilidad? No han ganado flexibilidad, han ganado movilidad, han ganado control motor. Han conseguido que su cerebro sea capaz de coordinar mejor el movimiento y ahora de repente el músculo puede bajar más. Pero esto no es la flexibilidad. La flexibilidad es poder estirar el tejido y que el cerebro inhiba el músculo. Por eso está en el área de la resistencia. Es una resistencia física, no es una resistencia metabólica. Entonces, ahora vamos a ir, por ejemplo, hacia el lado de la resistencia. Si vamos hacia la mezcla de fuerza con resistencia, tendríamos pues una fuerza-resistencia, que es básicamente como la fuerza máxima, pero con menos intensidad. Y ahora lo que se trata es de mezclar el volumen con la intensidad. Entonces la intensidad no va a ser máxima, pero sí que vamos a meterle peso, ¿vale? No va a ser como una resistencia aeróbica, sí que le vamos a meter peso, por eso está ahí puesta. Y cuando ya quitemos mucha intensidad, pues ya pasaremos a una resistencia metabólica, una resistencia aeróbica, una resistencia pues de poder generar muchísima fuerza durante 3 horas. Eso ya es resistencia metabólica que he puesto yo. Y fijaros, en cada uno de los extremos ahora tenemos las 3 variables principales de entrenamiento, que son la intensidad, que hace referencia a la fuerza, es decir, si quieres mejorar la fuerza, trabajas con la intensidad, si quieres mejorar la resistencia, trabajas con el volumen de entrenamiento, y si quieres trabajar el movimiento, trabajas con la coordinación. Tendrás que hacer cosas que mejoran la coordinación, evidentemente. Pues claro, y esto ahora tiene sentido de verdad. Esta es mi propuesta de las capacidades fundamentales básicas del área motora, no del área de la información que manda el cuerpo al cerebro, que de eso hablaremos en otro vídeo, y es algo en lo que creo que todavía tengo que investigar mucho más y tengo que aprender mucho más, porque tampoco quiero proponer nada sin que verdaderamente esté convencido.
como de lo que sí que estoy convencido de esto. Entonces quizá todavía tenga que investigar un poquito más algunas cosas, porque hay algunas cosas que tengo que intentar encajar, o a lo mejor dentro de 5 años pues me doy cuenta de algo y tengo que cambiar algo, pero ya os digo que esta parte del área motora, del movimiento, es algo que tengo clarísimo que esto es así. Para repasar, tendríamos estas 3 capacidades fundamentales y cuando las empezamos a mezclar tendríamos estas capacidades que siguen siendo importantes, pero no son fundamentales, que serían capacidades compuestas. Así es como yo lo he llamado y esta es la forma más fácil que he tenido de explicaros esto. Sé que es complicado de entender, pero creo que ha merecido la pena realizar este vídeo, así que en los siguientes 3 vídeos os voy a explicar cómo trabajar cada una de estas 3 capacidades básicas, porque una cosa es entender lo que son y otra cosa es cómo entrenarlas. En los siguientes 3 vídeos voy a profundizar en cada una de ellas y después pasaremos a las capacidades no motoras básicas, que eso es un tema que todavía me gusta mucho más porque soy un fan del sistema nervioso. Quiero matizar un punto y es en el tema de la coordinación, en el tema de la movilidad. La cuestión aquí con la movilidad, cuando digo movilidad no me refiero a solamente el rango articular, como de amplio es nuestro movimiento dentro de cada articulación, sino al control que tiene el sistema nervioso alrededor de la articulación. Por ejemplo, cuando hacemos suertes con los cuchillos, que es algo que no os estoy enseñando, pero básicamente los trucos que se hacen con los cuchillos es una habilidad que estoy entrenando, pues eso iría completamente a esa parte, porque es un control total alrededor de las articulaciones. Esto, por ejemplo, sería la motricidad fina o la motricidad gruesa. No es solamente el rango articular, esto es parte también de la movilidad, es decir, de cómo de móvil es una articulación, pero también toda esta capacidad que tiene el cuerpo para coordinar tan bien como por ejemplo un pianista los dedos, iría aquí, iría en este rincón de la coordinación. Si ahora de repente queremos ganar más velocidad en la coordinación, vamos a perder de esta destreza, porque esta destreza tiene un límite para la velocidad. Entonces digamos que siempre estamos ahí jugando. Al final es como todo gradual, es decir, si queremos trabajar la fuerza, podemos trabajarla con la velocidad o con una carga externa mayor. Si ahora la carga externa la bajamos, pasamos a una fuerza de resistencia. Si esta fuerza de resistencia la bajamos más, vamos a una resistencia metabólica. Si esta resistencia metabólica la quitamos, nos queda la resistencia del tejido propio, de la estructura. Es decir, no solamente los músculos se encargan de las fuerzas que se generan dentro de las articulaciones, también la propia articulación, también el propio ligamento soporta esta carga. Esto también estaría aquí dentro, en la parte de la flexibilidad, es decir, de cómo de flexible y resistente es también el propio tejido, siendo inhibida completamente la contracción muscular. Y ahora pasaríamos a esta gran movilidad que puede tener el sistema nervioso alrededor de la articulación. Entonces al final tenemos un triángulo que es perfecto, que está perfectamente encuadrado y tiene en cuenta todas las capacidades y tiene en cuenta los 3 sistemas del aparato locomotor y entiende que cada sistema tiene su capacidad y cada capacidad tiene su manera de aproximarse mediante el entrenamiento. Y es ahora cuando el puzzle empieza a tener sentido y yo por fin puedo estar tranquilo ya con este tema, así que ya pasaré al siguiente. Así que con este paisaje, chavales, os voy a dejar. Espero que os haya encantado el vídeo. Recordad que en la descripción tenéis muchísimos más vídeos, así que con la luna de fondo y este pedazo de atardecer me despido. Un saludo.